Listo, Seba. ¿Ya? Ujú. Vale. Buen día para todos. Nos presento. Nosotros somos el grupo conformado por Andrés Felipe Cardoso López, Luis Eduardo Torres Hoyos, Tania Brigitte Castañeda Fernández y quien les habla, Joan Sebastián Cifuentes Rodríguez. En esta ocasión les vamos a hablar acerca del derecho mercantil y lo que es la propiedad intelectual. Vale, entonces, para comenzar, ¿qué es el derecho mercantil? En su esencia, pues el derecho mercantil, también conocido como derecho comercial, es el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas derivadas de las actividades mercantiles o comerciales. ¿Qué implica esto? Bueno, pues básicamente tendríamos que pensar en las interacciones que tienen lugar en el mundo de los negocios todos los días. ¿Cómo lo son? Contratos de compra y venta, transacciones financieras, fusiones y adquisiciones, entre otras actividades. Todas estas operaciones están regidas por el derecho mercantil. El derecho mercantil proporciona también el marco legal que permite a las empresas operar de manera justa y segura. Establece las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, asegurando que las transacciones comerciales se realicen de manera transparente, equitativa y conforme a la ley. Además, también protege los derechos e intereses tanto de los empresarios como de los consumidores, promoviendo así la confianza en el mercado. En un mundo globalizado y en constante evolución como el de hoy en día, el derecho mercantil se adapta para poder abordar nuevos desafíos y oportunidades, desde la regulación de las transacciones electrónicas hasta la protección del medio ambiente en el contexto empresarial. El derecho mercantil sigue siendo relevante y necesario para poder mantener el orden y la eficiencia en el mundo empresarial. Entonces, aquí básicamente tenemos algunas de las características más relevantes de lo que es el derecho mercantil, que serían que es un derecho profesional, es individualista, de carácter individualista, es consuetudinario, es global o internacionalizado y es un derecho progresivo. Bien, para entender mejor el derecho mercantil, tenemos que irnos a las fuentes y a las ramas. En este caso, iniciando con las fuentes, tenemos la ley, que básicamente nos ayuda a entender de manera escrita y publicada los códigos que constituyen la ley mercantil para todas las transacciones, para las empresas, contratos y todo lo que el derecho mercantil conlleva. También tenemos la costumbre. La costumbre básicamente lo que hace es mostrarnos de manera tradicional cómo se han manejado cada uno de los conceptos del derecho mercantil y digamos que se podría decir que a partir del siglo XIV al siglo XV hemos estado manejando las mismas reglas. La jurisprudencia, los distintos organismos jurídicos nacionales e internacionales interpretan la ley mercantil para solucionar disputas y crean así un corpus de decisiones históricas que sirve como antecedente para evaluar casos futuros. Bien, con las ramas, estas son algunas, pero en realidad hay bastantes. Tenemos el derecho bancario, que pues por supuesto como su nombre lo dice, es el que regula el ejercicio de los bancos y otras entidades financieras similares. El derecho contractual es aquel que ve todo el tema de los contratos, como su nombre lo dice, que es el tema de las obligaciones y derechos adquiridos de manera voluntaria al momento de firmar el documento. El derecho societario es aquel que ocupa los sujetos empresariales, es esta relación entre cliente y empresa o empresa y empresa, dependiendo del contrato, y las formas de asociación. También se conoce como derecho de sociedades o derecho corporativo. También tenemos el derecho de propiedad industrial, que es aquel que defiende el ejercicio productivo, la creatividad industrial y el modo en que operan y se funden y crecen las actividades industriales. El derecho cambiario, finalmente, es el que tiene la normativa de títulos, de valores, acciones e inversiones, y el derecho marítimo, que es el que regula el intercambio de bienes y servicios entre los países y regiones a través de la marina mercante. Bien, para continuar, veremos el tema de la ley mercatoria o también conocida como la ley mercantil. Es conocida como la ley mercantil, es un conjunto de normas de principios que regulan el comercio internacional.
como lo vemos acá en pantalla. Este básicamente simplifica el conjunto de variantes llamados instrumentos de armonización que los vamos a ver en unos momentos, y estos buscan unificar las transacciones comerciales internacionales, facilitando el entorno que es justo para las empresas que operan globalmente. Bien, como les hablaba, los instrumentos de armonización tenemos convenciones internacionales. Esta es una convención que proporciona un marco uniforme para la compra-venta de bienes entre las partes de diferentes de los estados, abordando aspectos como la formación del contrato, las obligaciones de las partes, el cumplimiento del contrato y los remedios para el incumplimiento. En este caso, pues las cláusulas que se podrían dar. También tenemos los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales, que son los principios que actúan como un código de modelo que ofrece reglas generales aplicables a los contratos de formación, la interpretación y cumplimiento de todas las responsabilidades contractuales. Incoterms, que es uno de los más mencionados, son los que se publican con la Cámara de Comercio Internacional. Eh, Son términos estandarizados que definen la responsabilidad de compradores y vendedores. Con el tema de las transacciones internacionales, incluyen aspectos como el transporte de mercancías, el riesgo, entre otros aspectos. Las reglas y directrices de arbitraje que hemos visto en clases anteriormente proporcionan un marco para la resolución de disputas comerciales, ofreciendo reglas estandarizadas que garantizan un proceso equitativo. Y finalmente, costumbres y usos comerciales, que como su nombre lo dice, son las prácticas que se adoptan en el comercio internacional a lo largo del tiempo y que han sido reconocidas como obligatorias para ambas partes. Estas costumbres y leyes van unidas a las realidades de todo el comercio global. Bueno, acá vamos a empezar hablando de la propiedad intelectual, la cual podemos afirmar que se relaciona con las creaciones de la mente, es decir, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Para entenderlo un poco mejor, eh, podemos decir que existen unos derechos de la propiedad intelectual, los cuales permiten al creador de una patente, marca o derecho de autor gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en relación con una creación. Estos derechos están consagrados en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eh, es de gran importancia decir que fue reconocido por primera vez en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas en 1886 y en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial en 1883. Estos dos tratados son administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Listo, para también tener en cuenta que, que la propiedad de los derechos internacionales, o bueno, para tener en cuenta esta propiedad intelectual, abarcan los negocios internacionales, ya que eh, estas propiedades siempre van ligadas a los organismos internacionales, como en este caso lo podría ser la Organización Mundial de la Salud, ya que esta es la entidad que que hace todas las regulaciones en el mercado global, ofreciendo una seguridad tanto a los consumidores como a las marcas al momento de que estos realicen la compra y venta de los servicios y los bienes. Tenemos que tener en cuenta que estos organismos es el que, o bueno, ese organismo es el que le genera más del 90 de ese presupuesto a través de los servicios del registro de las marcas o las patentes, los servicios de arbitraje y las ventas de sus publicaciones, y lo más importante para la mediación de las mismas. Para que tener en cuenta algunas de las normas que abarcan estas propiedades intelectuales serían las indicaciones geográficas y los diseños intelectuales, ya que como muy bien lo sabemos, estas son como obras de, como de un bien público, pero estas tienen que ser registradas por la persona que las diseñó, también teniendo en cuenta
algo mucho más relacionado a los negocios son los derechos tanto de autor y autor horas y las obras derivadas y sus compilaciones, debido a que esta ley lo que hace es proteger estas marcas para que ninguna otra persona pueda hacer uso de las mismas. También tenemos que tener en cuenta que las marcas eh, hacen uso de estas propiedades intelectuales para que no cualquier otra marca haga un mal uso de su nombre o de sus productos para hacer algún tipo de daño o piratería. Y también podemos ver que estas normas de propiedad intelectual se pueden aplicar en otros sectores como el artístico. Un ejemplo de ello fue cuando en la década de los años 70, en uno de los programas más conocidos a nivel mundial, Chespirito, el, el creador de todos estos personajes o de toda esta invención literaria fue Roberto Gómez Bolaños, y los artistas estaban alegando que ellos eran como los dueños de esos personajes, ya que ellos fueron las personas que hacían estas caracterizaciones y fueron los que le dieron una personalidad y un carácter a esos personajes. Pero siempre se caía o se tenía en la controversia debido a que el autor era quien estaba reclamando, porque él fue la persona que hizo esas creaciones, y teniendo en cuenta que, que estos personajes eran propiedad del autor, esos se tenían que hacer bajo el registro del mismo, o si no, pues estos podrían vencer. ¿Y qué fue lo que pasó? Que estos personajes, como se hicieron, algunos de los actores tomaron como pro, provecho o ventaja de estos vacíos legales e hicieron suyos estos personajes. Bien, y para finalizar, debemos conocer cuáles son los organismos internacionales que regulan el derecho mercantil. En este caso tenemos la Organización Mundial de Comercio, que es el que revisa todos los acuerdos y aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Tenemos la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, que es de la que hemos estado hablando anteriormente. Las Naciones Unidas, ONU, que es probablemente la más conocida, que es el que regula todo el derecho mercantil internacional. La Cámara de Comercio, que es la que proporciona las normas y servicios para facilitar el comercio internacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que establece las directrices y recomendaciones en materia de la propiedad intelectual y comercio. Y finalmente, las instituciones regionales, que regionales porque están en Europa, como la Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Armonización del Mercado Interior en Europa. Regionales porque la mayoría de de todos estos organismos nombrados anteriormente están ubicados en Europa, Estados Unidos y demás países potenciales. Finalmente, muchas gracias por la atención y finalizamos esta exposición.